Londres, la ciudad de las oportunidades y los corazones rotos. El fuerte zumbido del tráfico resonaba por las calles. Las farolas de Londres brillaban en el aire frío de la noche y su resplandor se reflejaba en los charcos de lluvia, que todavía se aferraban al pavimento. En un lujoso bar cerca del prestigioso Hospital Médico de Westminster, el suave murmullo de la música se entrelazaba con las risas y las charlas de los clientes absortos en sus bebidas. En un rincón apartado, Stella Carter bebía su tercer cóctel, con la mirada fija en el tráfico que pasaba por la ventana. No era una persona que bebiera a menudo, pero esa noche necesitaba algo que la adormeciera, que la hiciera olvidar el peso que pesaba sobre sus hombros. Trabajar en Sterling Financial no era nada fácil, especialmente con su familia presionándola constantemente para que demostrara su valía en el despiadado mundo de las finanzas. No tenía tiempo para el amor ni había conocido a nadie que le hiciera sentir lo suficientemente segura como para abrirle su corazón. Pero esa noche no estaba allí por el trabajo ni por su familia. Acababa de traer a una amiga cercana al hospital, pero cuando el médico le aseguró que no era nada grave, decidió darse una noche para relajarse. Un colega la había invitado a tomar algo y ella había aceptado. Sin embargo, en lugar de sentirse relajada, se sentía más vacía que nunca. No muy lejos de allí, en la barra del bar, había un hombre alto sentado con un vaso de whisky en la mano. Jason Thompson, un médico brillante, pero en ese momento, el whisky era lo único que le impedía enfrentarse a la dura realidad que se le presentaba. Alguna vez creyó en el amor, alguna vez pensó que tendría una familia feliz con la mujer que adoraba, pero Athena Smith, la mujer con la que alguna vez quiso casarse, lo había traicionado justo antes de su boda. La había sorprendido en la cama con otro hombre. A partir de ese momento, su confianza quedó destruida sin posibilidad de reparación. Sus colegas lo habían arrastrado hasta allí y él había bebido unas cuantas copas para mitigar el dolor, pero ninguna cantidad de alcohol era lo suficientemente fuerte como para borrar la imagen de la traición de Athena. Bajó su vaso de whisky al mostrador, su mirada desenfocada recorrió a la multitud y entonces la vio. Stella Carter. Stella se sintió un poco mareada. Dejó el cóctel y trató de levantarse, con la intención de irse del bar, pero su cuerpo se tambaleó. Jason instintivamente dio un paso adelante y la atrapó. ¿Estás bien?, preguntó con su voz profunda y ligeramente arrastrada por el alcohol. Stella miró al hombre que tenía delante. Su rostro estaba borroso bajo las luces doradas del bar, pero algo en sus ojos la hizo sentir segura. Gracias, pero estoy bien, murmuró. Sin embargo, cuando intentó alejarse, sus piernas se negaron a cooperar. Jason la estabilizó una vez más. En ese momento, la ebriedad nubló su mente, y en medio de la neblina de la borrachera, vio a Atenea. «Has vuelto a mí», susurró. Stella no entendía por qué su corazón latía con fuerza ante sus palabras. No sabía quién era ese hombre, pero quizá por el alcohol no le importaba. «¿Quién eres tú?», preguntó en voz baja. En lugar de responder, Jason la abrazó con fuerza. Todo el sentido común de Stella pareció desvanecerse. Podría haberlo apartado, podría haberle dicho que no, pero no lo hizo. Estaba cansada de vivir racionalmente. Por primera vez en su vida, decidió dejar de lado toda lógica y entregarse al momento. Nadie recordaba quién lo había sugerido primero, ni sabían por qué habían salido juntos del bar. El apartamento de Jason estaba a solo unos minutos a pie, y cuando la puerta se cerró tras ellos, la calidez del alcohol y la soledad los acercaron aún más. Stella sabía lo que hacía, pero no se arrepentía. Por una vez, quería vivir una noche de pasión sin ataduras, sin responsabilidades. Solo por una vez, quería vivir como una persona normal, no como la chica que siempre tenía que demostrar su valía. Jason, por otro lado, no podía recordar mucho de lo que sucedió después. Solo tenía la sensación familiar, como si estuviera sosteniendo a Athena en sus brazos nuevamente. Pero en algún lugar de esa neblina, algo se sentía diferente. Esa noche no hubo promesas. Ningún futuro estaba escrito en piedra. Solo había dos almas solitarias que buscaban consuelo el uno en el otro por un momento fugaz. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación, que aún estaba llena de los restos de la noche anterior. Stella se despertó con un fuerte dolor de cabeza. Abrió los ojos y se quedó paralizada al ver al hombre que yacía a su lado. Jason también se despertó. Cuando vio a Stella,
se quedó atónito. Su mente estaba en blanco, fragmentos de recuerdos de la noche anterior lo inundaron. Pero el rostro que tenía antes sí le resultaba completamente desconocido. ¿Qué había pasado?, preguntó con voz ronca. Estella no respondió. Ella solo sabía una cosa: tenía que salir de allí inmediatamente. Buscó frenéticamente su ropa mientras Jason intentaba reconstruir los acontecimientos de la noche. Justo cuando estaba a punto de preguntarle su nombre, ella ya había corrido hacia la puerta y había desaparecido. Jason permaneció en la cama agarrándose la cabeza. El terrible dolor de cabeza le impedía recordar los detalles de la noche anterior. Se sintió culpable. Una extraña sensación se apoderó de su pecho. La inquietante sensación de que había cometido un terrible error. Intentó recordar los acontecimientos de la noche, pero lo único que encontró fue caos. Estella, sin embargo, era diferente. Corría como si estuviera escapando, con el corazón latiendo violentamente. ¿Qué había hecho? La noche anterior había entregado la parte más preciada de sí misma a un hombre cuyo nombre ni siquiera conocía. Pero eso no era lo más aterrador. Lo aterrador era que, por un breve momento, se había sentido feliz. Bienvenidos a Soul Stories. Bucal. La vida puede ser abrumadora, pero aquí compartimos historias sinceras para brindarte paz, alegría e inspiración. Tu apoyo, cada comentario, me gusta y seguimiento significan mucho para nosotros. Nos motivan a crear historias más significativas y motivadoras solo para ti. Suscríbete ahora y forma parte de una comunidad que difunde amor, amabilidad y positividad. Hagamos que cada día sea un poco más brillante, juntos. Habían pasado 3 semanas desde aquella fatídica noche. Estella se había sumergido en el trabajo, tratando de olvidarlo todo. No quería pensar en Jason, no quería recordar esa extraña sensación que había tenido al despertarse esa mañana. Pero el destino tenía su propia manera de arreglar las cosas. Ese día, Sterling Financial, la firma en la que trabajaba, organizaba un evento benéfico a gran escala para recaudar fondos para pacientes desfavorecidos. Participaron en el evento los principales hospitales de la ciudad, incluido Westminster Medical, donde trabajaba Jason. No pensó mucho al entrar en el lujoso salón de banquetes, donde se habían reunido los principales empresarios y médicos de Londres. Estella se mezcló rápidamente con la multitud, concentrándose en su tarea: representar a su empresa en negociaciones de asociación con varias instituciones sanitarias. Hasta que una voz profunda y familiar la llamó desde atrás: «No esperaba verte aquí». Estella se quedó helada. Reconoció esa voz al instante, sin importar cuánto había intentado olvidarla. Su corazón latía con fuerza mientras se daba vuelta lentamente. De pie frente a ella estaba Jason Thompson, todavía alto, todavía exudando un aire de tranquila confianza. Pero su mirada ahora transmitía algo más: escrutinio. No podía creer lo que veía. ¿Qué demonios estaba pasando? Jason la reconoció de inmediato. El delicado arco de sus cejas, esos ojos brillantes pero ligeramente ansiosos y la inconfundible vacilación en su expresión al verlo. El recuerdo borroso en su mente se hizo más claro. Esos ojos. Los había visto esa noche. Ella era la chica de esa noche. Jason no sabía cómo reaccionar. Solo sabía que algo dentro de él se agitaba. Desde aquella noche brumosa, no la había buscado activamente. Y, sin embargo, su imagen había permanecido en el fondo de su mente. Y ahora, al ver a Estella justo frente a él, no podía apartar la mirada. No podía ignorarla. A diferencia de Jason, Estella estaba en pánico. No quería enfrentarse a él. No quería volver al pasado. Lo siento, estoy ocupada. Se dio la vuelta rápidamente y se dirigió hacia la mesa del banquete donde se encontraba su jefe. Pero Jason no iba a dejarla escapar tan fácilmente. Espera. Se puso delante de ella, bloqueándole el paso. Su voz no era fuerte, pero había una fuerza inquebrantable en ella que hizo imposible que Estella la ignorara. No creo que tengamos nada que discutir, doctor Thompson. Jason frunció el ceño ligeramente. En realidad, ella quería evitarlo, pero eso solo hizo que él quisiera saber más sobre ella. No importaba cuánto intentara Estella evitar a Jason, el destino los seguía uniendo. Unos días después,
Jason estaba conduciendo cerca de su hospital. Al detenerse en un semáforo en rojo, su mirada se posó sin querer en una figura familiar, Stella Carter, que salía de una clínica de obstetricia. Jason sintió de inmediato que algo no iba bien. ¿Qué estaba haciendo allí? La observó atentamente. Stella no lo notó. Se quedó parada frente a la clínica, con una mano apoyada ligeramente sobre su estómago y una expresión conflictiva y vacilante. Jason frunció el ceño. Una idea cruzó por su mente. De ninguna manera. ¿Está embarazada? Se quedó sin aliento. Su corazón empezó a latir con más fuerza y una oleada de confusión lo invadió. No, podría ser solo un chequeo de rutina. ¿Pero por qué parecía tan ansiosa? Siguió observando mientras Stella caminaba hacia el estacionamiento, mientras su mano se acariciaba inconscientemente el estómago. Jason sintió que se le oprimía el pecho. Si su intuición era correcta, ¿podría ser ese niño suyo? Durante días, Jason no pudo dejar de pensar en lo que había visto. Intentó acercarse a Stella, pero ella lo evitaba a cada paso. En una ocasión, él visitó deliberadamente su empresa, representando al hospital en una reunión de negocios. Pero en el momento en que sus miradas se cruzaron en la sala de conferencias, Stella apartó la mirada de inmediato. Sin embargo, Jason no se rindió tan fácilmente. Una tarde, la esperaba en un café cerca de su oficina. Cuando Stella entró, él se acercó inmediatamente a su mesa. ¿Qué me estás ocultando, Stella?, preguntó, con voz tranquila, pero con una mirada penetrante. Stella se sobresaltó un poco, pero rápidamente lo disimuló con una actitud gélida. No sé de qué estás hablando. No tengo nada que ocultar. Jason se inclinó hacia adelante, con las manos sobre la mesa, su mirada lo suficientemente penetrante como para dejarla sin aliento. Te vi en la clínica de obstetricia. Estás embarazada, ¿no? El corazón de Stella dio un vuelco. Apretó los puños debajo de la mesa, intentando ocultar su pánico. ¿Me estabas siguiendo? Ella desvió la pregunta. Jason soltó una risa suave y sin humor. No necesito seguirte. Simplemente te vi por casualidad. Pero quiero una respuesta, Stella. Stella sintió que una tormenta se desataba sobre ella. Había intentado huir de la verdad, había trazado límites claros entre ella y Jason. Pero ahora su secreto había quedado al descubierto. Respiró profundamente y lo miró directamente a los ojos. Sí, estoy embarazada. Una sensación de vértigo se apoderó de Jason. Todo su mundo pareció detenerse por un momento. El niño es mío, ¿no? Silencio. Durante unos segundos, Stella no respondió. Luego, con voz tranquila pero firme, dijo, sí, pero no tienes que asumir la responsabilidad. Jason la miró fijamente, con una tormenta de emociones en los ojos. Esto no podía terminar así. No sabía qué les esperaba, pero una cosa era segura, no iba a dejar que ella afrontara esto sola. Desde que Jason se enteró del embarazo de Stella, no podía quitarle los ojos de encima. Por más que Stella intentaba evitarlo, él siempre encontraba formas de estar presente en su vida, no por obligación, sino porque realmente le importaba. Se presentaba en su empresa usando la asociación del hospital con Sterling Financial como excusa para verla, pero cada vez Stella permanecía distante e indiferente, negándose a interactuar con él. Él la esperaba fuera de su casa, firme, ya fuera en el frío cortante o bajo la lluvia torrencial. Ella podía ignorar sus llamadas, negarse a abrir la puerta, pero Jason no se daría por vencido. Incluso se acercó a la madre de Stella, con la esperanza de que ella convenciera a Stella de que dejara de rechazarlo. Pero Stella se mantuvo tercamente a distancia. No necesito que te hagas responsable, Jason. Puedo cuidar de mí misma. Cuidar de ti y de nuestro bebé no es una cuestión de responsabilidad. Es lo que quiero hacer. No quiero que un hombre se quede a mi lado solo por tener un hijo. La mirada de Jason se oscureció. ¿Entonces puedes decir honestamente que no sientes nada por mí? Stella se quedó en silencio. No respondió. Y ese silencio le dio esperanza a Jason porque, en el fondo, sabía que en algún lugar de su corazón todavía había un lugar para él. Aunque Stella insistía en que no necesitaba a Jason,
Sus pequeños gestos inquebrantables poco a poco fueron minando sus defensas. Una tarde, después de un día agotador de trabajo, Estella caminaba hacia su casa cuando una repentina oleada de mareos la atacó. Se le nubló la vista y se tambaleó, a punto de desplomarse sobre el pavimento. Justo cuando pensaba que se iba a caer, unos brazos fuertes la atraparon. «Estella, ¿estás bien?» La voz de Jason estaba cargada de preocupación. Ella levantó la vista y se encontró con su mirada. No era la del médico frío y distante, ni la del hombre orgulloso y testarudo, sino la de alguien que realmente se preocupaba por ella. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Solo estaba de paso. Él mintió, pero Estella lo sabía. La había estado esperando. Jason la ayudó a subir a su auto y la llevó a su casa. Él le cocinó, a pesar de sus repetidos intentos de decirle que se fuera. Ella lo observó mientras se ataba un delantal a la cintura, concentrado en prepararle una comida. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió calor. Una noche, Estella cayó enferma después de trabajar demasiado. La fiebre la quemó por todo el cuerpo y sintió escalofríos que le recorrieron las extremidades a pesar del calor, que irradiaba su piel. En un estado semiconsciente, escuchó que llamaban a la puerta. Agotada, apenas capaz de mantenerse en pie, se obligó a abrirla, pero se desplomó en los brazos de alguien. «Maldita sea, estás ardiendo». Era Jason. No tenía idea de cómo había sabido que debía venir, pero en ese momento no tenía fuerzas para llevárselo. Jason la llevó adentro. La colocó con cuidado sobre la cama antes de apresurarse a colocarle una toalla fría en la frente. «No tienes que hacer esto», murmuró débilmente. «Deja de hablar, descansa». Su voz era firme pero cargada de ternura. Le dio de comer papilla caliente, se aseguró de que estuviera cómoda y permaneció a su lado toda la noche. En algún momento, sus dedos buscaron instintivamente su mano. Jason le apretó la mano con fuerza y le prometió sin palabras: «No te dejaré». Pasó toda la noche a su lado cambiándole la compresa fría, vigilándola. Y cuando se despertó a la mañana siguiente, lo encontró dormido junto a su cama, con la cabeza apoyada en el borde y las manos todavía sujetando las suyas. En algún momento, Jason se había incorporado a la vida de Estella, una presencia que ya no podía ignorar. Al principio, se convenció de que simplemente se estaba apoyando en su preocupación, utilizándolo como un consuelo temporal durante este momento difícil. Pero, día a día, la calidez y la sinceridad de cada una de sus acciones la hacían vacilar poco a poco. Cuando estaba agotada por la presión del trabajo, él aparecía con una taza de té de hierbas y le decía que la ayudaría a relajarse. Cuando iba sola a sus controles prenatales, él estaba allí, esperándola afuera de la clínica, aunque ella nunca se lo había dicho. Cuando se sentía sola, él la llevaba a pasear tranquilamente por el parque y escuchaba con paciencia todo lo que ella quería decirle. Había momentos en que pensaba en alejarlo, pero Jason nunca se iba. Una tarde, mientras caía una llovizna ligera sobre Londres, Jason apareció de repente, corriendo hacia ella con un paraguas en la mano. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Estella, sorprendida. «¿Por qué odias caminar bajo la lluvia sin paraguas?». Él sonrió levemente, sosteniéndolo sobre ella. Ella se puso ligeramente rígida. ¿Cómo lo sabía? Por primera vez, se dio cuenta. Había estado prestando atención hasta a los detalles más pequeños sobre ella. Continuaron caminando bajo la suave lluvia, sin decir nada. Pero el corazón de Estella latía con fuerza en su pecho. Se estaba acostumbrando a la presencia de Jason, a la forma en que se fijaba en las pequeñas cosas, a la tranquila preocupación en sus gestos. Y aunque no quería admitirlo, sabía que algo dentro de ella había cambiado. Poco a poco, Jason se había convertido en parte de su vida. De alguien a quien alguna vez trató de evitar, Jason se había convertido en una constante en sus momentos cotidianos. Fueron juntos a la ecografía y, por primera vez, Estella sintió una verdadera alegría al escuchar los latidos del corazón de su bebé. Jason se quedó paralizado y apretó inconscientemente la mano de Estella sobre la de ella. Caminaron juntos por el parque, sin decir casi nada, disfrutando simplemente de la paz de la compañía mutua. Las noches en que no podía dormir, él se quedaba a su lado contándole historias al azar hasta que se sentía lo suficientemente segura como para quedarse dormida. Poco a poco, Jason se convirtió en parte de su mundo.
Las cargas, las preocupaciones, ya no se sentían tan sofocantes. Y por primera vez, la esperanza empezó a florecer en su interior. La esperanza de una familia, de un hogar. Pero justo cuando Estella empezaba a creer que tal vez, solo tal vez, podía confiar en Jason, la pesadilla regresó. Atenea regresó. Parte 5. Atenea regresa. La pesadilla resurge. Atenea siempre había creído que nadie podría reemplazarla en el corazón de Jasón. En el pasado, él la había amado con locura y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Pero, ¿ahora? Estaba teniendo un hijo con otra mujer. Ella no lo aceptaría. Jasón todavía le pertenecía. Y si ella no podía tenerlo, Estella tampoco lo tendría. Atenea no regresó a la vida de Jasón solo para causar problemas. Regresó para recuperar lo que le pertenecía por derecho. Pero no necesitaba actuar precipitadamente. Conocía demasiado bien a las mujeres. Bastaba con una duda, una sola grieta, y Estella se marcharía sola. Atena hizo su movimiento en una gala benéfica, a la que asistieron tanto Jasón como Estella. Justo cuando Jasón se dio la vuelta, Atena lo abrazó por detrás y su voz destilaba dulzura empalagosa. Jasón, ha pasado tanto tiempo. ¿Me extrañaste? Jasón se apartó de inmediato y su mirada se volvió gélida. Atenea, no hagas esto. Pero ya era demasiado tarde. Estella lo había visto todo. Desde la distancia, su corazón se encogió. Se recordó a sí misma que Jasón ya no amaba a Atena. Pero entonces, ¿por qué actuaba así? ¿Y por qué Jasón no la alejaba con más fuerza? Los días siguientes, el teléfono de Estella se llenó de mensajes anónimos. Foto, Jasón y Atena tomados de la mano en una cena romántica. Foto, Jasón besando la frente de Atena, sus ojos suaves y llenos de algo profundo. Mensaje, Jasón, sé que todavía me amas. Ella es solo un reemplazo. Mensaje, no tienes que responsabilizarte por ella. Vuelve conmigo. Pertenecemos el uno al otro. Estella sintió que todo su mundo se desmoronaba. Quería creerle a Jasón. Pero ¿y si las fotos eran reales? ¿Y si en el corazón de Jasón ella no era más que una sustituta? ¿Desde cuándo había tenido tanto miedo de perderlo? A partir de ese día, Estella empezó a evitar a Jasón. Ella dejó de responder a sus mensajes inmediatamente. Sus abrazos ya no se sentían naturales. Jasón se dio cuenta de inmediato. Estella, ¿qué pasa? Él le atrapó la mano con preocupación en lo profundo de sus ojos. Nada. Ella sonrió, pero fue tan dolorosamente falsa que incluso ella sintió que se le oprimía el pecho. Jasón no era tonto. Sabía que algo la estaba carcomiendo por dentro, pero ella se negaba a decírselo. Y eso era todo lo que Atena necesitaba. Una sola grieta en la confianza fue suficiente para que el amor se derrumbara. A altas horas de la noche, Jasón estaba sentado solo en su lujoso apartamento. El cálido resplandor de las luces proyectaba largas sombras contra las frías paredes. Ese día, había pasado todo el día pensando en Estella, en la forma en que lo evitaba, en la preocupación que se reflejaba en sus ojos cada vez que él hablaba sobre su futuro. Él la amaba, pero ella aún no confiaba del todo en él. De repente, sonó el timbre. Jasón frunció el ceño. ¿Quién vendría a esta hora? Cuando abrió la puerta, se encontró con la última persona que quería ver, Atena. Ella estaba allí, con su cabello dorado ligeramente alborotado, sus ojos brillando con fingida vulnerabilidad. Jasón, su voz era suave, casi temblorosa. La expresión de Jasón se endureció y su voz se volvió gélida. ¿Qué estás haciendo aquí? Atena se mordió el labio como si estuviera conteniendo las lágrimas. Solo quiero hablar. Por favor, solo por esta vez. Jasón inhaló profundamente. Quería cerrarle la puerta en la cara, pero al final se hizo a un lado. Atena se sentó en el sofá y escudriñó discretamente el apartamento, como si estuviera evaluando cuánto había cambiado desde que se fue. Jasón estaba de pie a unos pocos pies de distancia, con los brazos cruzados y una postura llena de cautelosa impaciencia. Di lo que tengas que decir, Atena. No tengo tiempo para esto. Atena suspiró, dándole una sonrisa triste y melancólica.
Jason, sé que ya no hay nada entre nosotros, pero realmente quería disculparme. Ella dudó un momento y luego añadió, ¿puedo tomar un poco de agua? Jason no respondió, pero se volvió hacia la cocina. Athena lo vio irse, sus ojos brillaban con algo peligroso. En el momento en que desapareció, ella sacó rápidamente un pequeño paquete de polvo blanco del bolsillo de su abrigo. Moviéndose rápidamente, se acercó a su vaso de agua a medio terminar que estaba sobre la mesa. Sin dudarlo, vació todo el paquete en la bebida, revolviendo suavemente hasta que el polvo se disolvió, dejando solo un residuo tenue, casi imperceptible. Cuando Jason regresó con su vaso de agua, Athena inmediatamente dio un paso atrás, fingiendo inocencia. Gracias. Jason dejó el vaso sobre la mesa sin pensarlo dos veces, luego tomó su propia agua y bebió un largo sorbo. La trampa estaba preparada. Menos de 5 minutos después, Jason empezó a sentirse extraño. La habitación se volvió borrosa en los bordes. Sus miembros se sentían pesados y sus párpados se cerraban involuntariamente. Algo no iba bien. Su cuerpo no respondía como debía. Sus dedos se clavaron en el apoyabrazos y su cabeza daba vueltas mientras el mundo a su alrededor se deformaba y se balanceaba. Jason parpadeó rápidamente, tratando de obligarse a mantenerse alerta. Su mirada se dirigió a Athena, y en ese momento, la vio, la sonrisa burlona que se dibujaba en la comisura de sus labios. ¿O era solo su imaginación? Athena, ¿qué hiciste? Su voz era débil, apenas más que un susurro. Sus manos se agarraron instintivamente al sofá, como si intentara anclarse. Athena se levantó lentamente, recorriendo con las yemas de los dedos la línea de su mandíbula. Su voz es suave como la seda, pero rebosa de malicia. Solo un poco de ayuda, Jason. Ahora, duerme bien. Su voz fue lo último que escuchó antes de que todo se volviera negro. Jason se desplomó contra el sofá, con el cuerpo inerte, completamente a su merced. Los labios de Athena se curvaron en una sonrisa victoriosa. Se movió rápidamente. Desabotonó la camisa de Jason, se alborotó el cabello y luego se subió a la cama y se envolvió en las mantas. Preparó cuidadosamente la escena perfecta. Ella le pasó el brazo por el pecho, apoyó la cabeza en su hombro y se acomodó como si acabara de quedarse dormida después de una noche de pasión. Luego tomó su teléfono. Marcó un número y sonrió cuando se conectó la llamada. Tráela aquí. Asegúrate de que Estella vea esto con sus propios ojos. Dicho esto, dejó el teléfono, cerró los ojos y esperó. El acto final de su engaño estaba a punto de comenzar. Recibió una llamada en mitad de la noche. Si quieres saber quién es Jason en realidad, ve a su casa. En ese momento, un escalofrío recorrió la espalda de Estella. Su corazón latía con fuerza, pero a pesar de las alarmas que sonaban en su mente, agarró las llaves y condujo hasta allí. Las imágenes pasaron por su mente, los ojos tiernos de Jason, la forma en que le sostenía la mano cuando tenía fiebre. La forma en que le tocaba el vientre cada vez que hablaba de su bebé. ¿Pero y si todo era mentira? Cuando se detuvo frente a la casa de Jason, sus manos temblaban y su pecho se oprimía dolorosamente. Abrió la puerta y lo que vio destrozó su mundo. Jason estaba tendido en la cama, con la camisa desabotonada y la respiración tranquila, como si acabara de quedarse dormido después de una larga y apasionada noche. A su lado, Atenea. Su cabello estaba hecho un desastre, su brazo desnudo cubría el pecho de Jason. Una sonrisa satisfecha se dibujaba en sus labios. Las sábanas arrugadas. La proximidad de sus cuerpos. Todo pintaba una imagen inconfundible. Estella se quedó helada. El aire abandonó sus pulmones. Un dolor agudo y punzante le atravesó el pecho. Quería negarlo. Quería creer que no era real, pero la imagen que tenía ante ella era demasiado clara. Apretó los puños. Su respiración se entrecortaba y entrecortaba. Quería gritar. Quería romperlo todo. Pero en lugar de eso, se dio la vuelta y echó a correr. Un ruido despertó a Jason. Sentía la cabeza pesada y el cuerpo lento. Pero al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, se le heló la sangre. Atenea, a su lado. Pero peor aún, Estella, huyendo. El mundo entero de Jason se tambaleó.
Estella, no es lo que piensas. Saltó de la cama, su cuerpo todavía débil por lo que Athena le había hecho. Pero ella ya había salido por la puerta. Jason ya estaba corriendo y la persiguió con el corazón palpitando en su pecho. Pero cuando llegó a la calle, su auto ya no estaba. Ella se había ido. Y él se quedó allí de pie, indefenso. Jason se dio la vuelta, con la mirada oscura por la furia. ¿Qué hiciste? Su voz era baja, peligrosa. Atenea simplemente sonrió, la satisfacción brillando en sus ojos. Te lo dije, Jason. Ella se acercó más, su voz destilaba veneno. Si yo no puedo tenerte, Estella tampoco te tendrá. El puño de Jason se apretó con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿La había perdido para siempre? Jason se negaba a dejar que las cosas terminaran así. En el momento en que Estella huyó de él, se apresuró a revisar sus cámaras de seguridad. Se le heló la sangre al ver las imágenes. Athena le echa algo en la bebida. Jason lo bebe y se desmaya minutos después. Athena lo desviste lo suficiente, se envuelve en sus sábanas y crea la escena perfecta. 15 minutos después, llegó Estella. Jason apretó el puño con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Estella tiene que saber la verdad. Tomó sus llaves y se dirigió directamente a su casa. Cuando llegó, Estella estaba parada en la puerta, con expresión vacía y agotada. No quiero escuchar más excusas, Jason, murmuró, su voz carente de emoción, como si ya hubiera perdido toda capacidad de sentir. Pero Jason no se dio por vencido. Sin dudarlo, sacó su teléfono y reprodujo el vídeo. No te traicioné, Estella. Atenea me tendió una trampa. Tienes que ver esto. Estella tembló. Por un momento, dudó. Luego, sus ojos se fijaron en la pantalla. Athena estaba drogando su bebida. Jason cayendo inconsciente. Atenea creando la ilusión de un escándalo. La verdad era innegable. Estella dejó escapar un jadeo agudo. Se llevó la mano a la boca y abrió los ojos de par en par por el dolor. Había dudado de él. Jason la observó con atención, con la voz ronca por la emoción. Nunca te traicionaría, Estella. Todo lo que he hecho ha sido para protegerte a ti y a nuestro bebé. Su corazón le dolía violentamente. Había creído lo peor de él. Se apartó de la pantalla, su voz apenas era más que un susurro. Jason, te creo. ¿Pero por qué la conociste? Jason soltó una risa débil y amarga. Nunca volveré a cometer ese error. Te lo juro, Estella, nunca más te perderé. Y poco a poco, empezaron a sanar. Un momento de paz antes de la tormenta. Jason y Estella repararon lo que estaba roto y empezaron a pasar más tiempo juntos. Él la llevaba a pasear por el parque. Compartieron cenas tranquilas, solo ellos dos. Hoy, Jason la llevó al centro comercial con la esperanza de ayudarla a relajarse, a aliviar el dolor del pasado. Se detuvieron frente a una tienda de artículos para bebés, mirando ropa y juguetes para su hijo por nacer. Jason colocó una mano delicada sobre el vientre en crecimiento de Estella y su voz estaba llena de calidez. No puedo esperar a conocer a nuestro bebé. Por primera vez en días, Estella sonrió. Pero su pesadilla no había terminado. Desde lejos, un par de ojos furiosos los miraban fijamente. Atenea, con las uñas clavadas en las palmas de las manos, todo su cuerpo temblaba de rabia. Ella no podía soportarlo. Jason era suyo. Su furia estalló en el momento en que Jason tocó el estómago de Estella. No, ella no permitiría que esto sucediera. No permitiría que Estella tuviera ese bebé. Si ella no podía tener a Jason, Estella tampoco tendría una familia feliz. Jason y Estella se dirigían a un café cerca de la gran escalera del centro comercial cuando ocurrió el hecho. De repente, una mano agarró el brazo de Estella y la tiró hacia atrás. Ella se dio la vuelta, aturdida. Atenea. Suéltame. Estella forcejeó. Pero Atenea la agarró con más fuerza. Sus ojos brillaban con locura. ¿De verdad creías que podrías robarme a Jason? ¿Que podrías tener su hijo? Jason se giró justo a tiempo para verlo. Su corazón se detuvo.
Athena empujó a Estella. Todo sucedió en cámara lenta. Estella perdió el equilibrio. Su pie resbaló por el borde de las escaleras. Jason gritó. La multitud se quedó boquiabierta de horror. Estella cayó por las escaleras. Un dolor agudo la atravesó por el estómago. Sangre. La oscuridad la consumió. Jason cayó de rodillas junto a Estella, con el rostro pálido. «Llamen a una ambulancia», rugió, su voz resonando en el caos. Estella yacía inmóvil en el suelo frío y duro, su vestido, que alguna vez fue blanco inmaculado, ahora estaba manchado de sangre. Sus manos temblaban mientras presionaba su vientre, tratando de detener la hemorragia. Pero lo único que sentía era la escalofriante sensación de pérdida. Ella estaba perdiendo demasiada sangre. Y Jason, un médico, sabía exactamente lo que estaba pasando. Estaban perdiendo a su hija. No, no. Estella, quédate conmigo. Por favor, no me dejes. Su voz se quebró, su desesperación era evidente. A través de sus párpados pesados, los ojos llenos de lágrimas de Estella se encontraron con los suyos. Jason. Nuestro bebé. Salven a nuestra bebé. Luego perdió el conocimiento. La ambulancia se detuvo en seco y los médicos entraron corriendo. Jason le apretó la mano con fuerza, con los ojos enrojecidos y el alma ahogada en la agonía. Atenea, sujetada por la seguridad, fue entregada a la policía. Pero ella no se resistió. En cambio, sonrió. Una sonrisa cruel y victoriosa. Como ella había ganado, Estella nunca tendría el hijo de Jason. La operación duró horas. Jason permaneció sentado fuera de la sala de urgencias, inmóvil. Tenía las manos apretadas en puños y las uñas clavándose en la piel. Todo su cuerpo temblaba de miedo y rabia. No había sabido protegerla. No había sabido proteger a su bebé. Cada segundo que pasaba era una tortura. Entonces, la puerta finalmente se abrió. Jason se puso de pie de un salto, con los ojos llenos de una esperanza desesperada. Pero el médico solo negó con la cabeza. Hicimos todo lo que pudimos, pero ella perdió al bebé. Un cuchillo se clavó en el corazón de Jason. El mundo a su alrededor se desdibujó hasta desaparecer. No podía respirar. No podía pensar. Habían perdido a su hijo. Su hijo. Se había ido. Jason se tambaleó hacia atrás, agarrándose la cabeza con las manos. Quería gritar. Quería destruirlo todo. Quería pedirle al médico que arreglara esto, que cambiara esto, que deshiciera esto. Pero era demasiado tarde. Nada podía devolverle a su bebé. Su cuerpo se sentía entumecido. Su alma se sentía destrozada. Cuando Estella despertó, el mundo estaba en silencio. Las paredes blancas, el olor estéril de los antisépticos, el vacío ensordecedor. No sentía nada. Sus ojos miraban fijamente al techo. Ella no lloró. Ella no gritó. Ella no se movió. Ella simplemente permaneció allí, con los brazos alrededor de su estómago, como si estuviera tratando de proteger algo que ya se había ido. Su vientre todavía estaba allí, pero su bebé no. Su precioso hijo se había ido. Jason se sentó a su lado, con el rostro destrozado y la voz ronca. ¿Estella? Ella no respondió. Ni siquiera lo miró. Nada, solo vacío. El corazón de Jason se retorció de miedo. Ella aún respiraba, pero sentía que su alma ya se había ido. Ella simplemente yacía allí, con los ojos hundidos, sin vida. Él le apretó la mano, pero ella no le devolvió el apretón. Jason ya había visto la muerte antes. Había visto a pacientes renunciar a la vida, pero nada lo aterrorizaba más que ver a Estella así. Pasaron los días, luego 2, luego 3. Estella seguía igual, silenciosa, inmóvil. Jason nunca se apartó de su lado. Le cogió la mano, le susurró algo, le rogó que volviera con él, pero ella nunca respondió. Sus ojos, que antes eran cálidos y brillantes, ahora eran fríos y vacíos. Jason se sintió impotente. La mujer que amaba, la mujer que una vez luchó tan ferozmente, ahora era solo un fantasma de sí misma.
Luego, al cuarto día, finalmente habló. Su voz era tan suave, tan frágil, como el susurro del viento. Jason, no puedo quedarme más. Jason se quedó sin aliento. Él le apretó la mano con más fuerza. No, no me dejes, Estella. Superaremos esto juntos. Pero ella negó con la cabeza. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Jason, perdí a nuestro bebé. Jason sintió que se le desplomaba el corazón. Lo sé que estás sufriendo, pero podemos superar esto. Te lo juro. Estella finalmente se giró para mirarlo, al hombre que una vez había amado, el hombre en quien una vez había confiado, pero ahora lo único que sentía era dolor. Extendió la mano y ahuecó suavemente su mejilla. Su toque era suave, casi como una despedida. Pero no puedo, Jason. Adiós. Y luego se dio la vuelta. Jason se quedó allí sentado, paralizado. Su mundo se derrumbó a su alrededor. Había perdido a su hija y ahora la estaba perdiendo también. No hubo gritos, ni acusaciones, ni ira, solo un corazón roto que ya no tenía fuerzas para seguir luchando. Y Jason no pudo hacer nada, nada excepto ver a la mujer que amaba alejarse de su vida. No podía correr tras ella. No podía detenerla. No podía arreglar lo que se había destrozado. Todo lo que podía hacer era ver desaparecer al amor de su vida. Estella había pasado un año reconstruyéndose. Se había mudado a un tranquilo pueblo costero, lejos del caos de Londres. Quería dejar atrás el dolor, los recuerdos que la perseguían, el amor que la destrozaba. Su vida ahora era sencilla. Trabajaba como recepcionista en un pequeño hotel y se despertaba con el sonido de las olas, contemplando las puestas de sol en soledad, intentando encontrar la paz de nuevo. Pero algunas noches, se despertaba con las manos agarrando instintivamente su vientre, el lugar donde una vez estuvo su hijo. El dolor nunca se fue del todo, y Jason, sin importar lo lejos que corriera, su sombra nunca abandonó sus pensamientos. Un año de búsqueda. Jason había pasado un año buscándola. Abandonó su hospital, su prestigiosa carrera de cirujano. Viajó a todos los lugares donde pensó que ella podría estar, pero no estaba en ninguna parte. Y nunca dejó de culparse a sí mismo. Si tan solo la hubiera protegido mejor. Si tan solo hubiera detenido la pesadilla antes de que ocurriera. Todavía podía verla en sus sueños, como ella solía mirarlo, llena de emociones que nunca expresaba. Recordó la forma en que ella lo tocó por última vez, como si ya hubiera decidido dejarla ir. Pero él no podía dejarla ir. No podía olvidarla. Ella lo era todo para él. Y entonces, la encontró. Un día, Jason condujo hasta un pequeño pueblo costero. Ya no era el famoso cirujano de Londres. Quería empezar de cero, vivir con sencillez. Caminaba por una calle tranquila. Y entonces la vio. Estella. La mujer que había buscado, anhelado, soñado durante un año entero. Se encontraba detrás del mostrador de recepción del hotel, hojeando algunos papeles. La luz del sol de la tarde la bañaba con un resplandor dorado. Se veía más delgada que antes, pero aún así impresionante. Jason se quedó paralizado en el sitio. ¿Era real o su mente le estaba jugando otra mala pasada? Estella. Su cuerpo se puso rígido. Esa voz. Una voz que pensó que nunca volvería a escuchar. Lentamente, levantó la vista. Y en el momento en que sus ojos se encontraron, el mundo se detuvo. Su respiración se entrecortó. Los recuerdos volvieron a ella, estrellándose contra ella como maremotos. No sabía si debía estar feliz, enojada o desconsolada. Solo sabía una cosa, Jason estaba allí de pie. No era un sueño, ni un fantasma. Era real. Te he estado buscando durante un año. Jason se acercó a ella, con los ojos llenos de anhelo y miedo, como si temiera que ella desapareciera de nuevo. Te he estado buscando durante un año. Su voz sonaba ronca, llena de dolor, arrepentimiento y desesperación. El corazón de Estella latía con fuerza, pero se obligó a mantener la calma. No podía dejarse vencer tan fácilmente. Había pasado un año intentando seguir adelante. No podía simplemente derrumbarse de nuevo en sus brazos.
Jason, ¿por qué estás aquí? La mirada de Jason se suavizó, llenándose de una intensidad insoportable. ¿Por qué no puedo vivir sin ti? Su corazón se retorció violentamente. Se dio la vuelta, no queriendo que él viera las emociones que parpadeaban en sus ojos. ¿Un amor por el que valiera la pena luchar? Jason no le rogó. No le rogó que volviera a aceptarlo. Sabía que ella necesitaba tiempo. Pero esta vez no la dejó marchar, así que se quedó y consiguió un trabajo como médico en una clínica de un pequeño pueblo. No era un cirujano de alto perfil, sino un hombre sencillo que quería estar cerca de la mujer que amaba y, como antes, se convirtió silenciosamente en parte de su mundo. Caminó con ella por la playa. Se sentó en silencio con ella al atardecer. Sin presiones. Sin exigencias. Solo paciencia. Solo amor. Una tarde, mientras caminaban por la orilla, Jason le tomó la mano. Ella no la apartó, sino que la sujetó con más fuerza. Jason se volvió hacia ella, con los ojos llenos de esperanza. ¿Me darás otra oportunidad? Estella respiró profundamente. Ya no era la misma mujer rota de hacía un año. Ahora estaba más fuerte, pero ¿su corazón? Aún no estaba completamente curado. Jason, nos daré una oportunidad. Pero esta vez, vayamos despacio. Jason sonrió, sosteniendo su mano como un regalo preciado. Te esperaré, no importa cuánto tiempo lleve. No me dejes otra vez. Estella lo miró. Por primera vez en un año, sintió que su corazón volvía a cobrar vida. Tal vez el amor nunca se había ido del todo y tal vez esta era su oportunidad de empezar de nuevo. Después de decidir quedarse en el pueblo costero, Jason alquiló un pequeño espacio cerca de la costa para abrir su propia clínica privada. Ya no era el famoso londinense, ya no perseguía títulos, prestigio ni presiones. Lo único que importaba ahora era estar cerca de Estella. Su clínica era modesta, pero cálida. Sus pacientes no eran la élite adinerada, sino pescadores y habitantes del pueblo. Gente auténtica y trabajadora. Aprendió a bajar el ritmo, a aceptar las alegrías sencillas de la vida. Y cada día tenía una razón para seguir adelante, Estella. Al principio, Estella mantenía las distancias. No estaba dispuesta a apresurarse. Tenía miedo de repetir el pasado, de volver a resultar herida. Pero Jason nunca la presionó. Él simplemente estaba allí. Cada mañana, cuando ella se iba a trabajar, él le sonreía desde el otro lado de la calle. Cada noche, de alguna manera, siempre terminaba recorriendo el mismo camino que ella. Las cenas se volvieron menos tensas. Las conversaciones se volvieron más livianas. Y poco a poco, Estella se dio cuenta. Ella nunca había dejado de amarlo. Su amor nunca había muerto. Solo había tenido demasiado miedo para afrontarlo. Y cuando miró a Jason a los ojos, lo supo. Él seguía siendo el mismo hombre que la había amado incondicionalmente. Esta vez, ella estaba lista. Una tarde, mientras Estella caminaba por la orilla, Jason apareció a su lado. Sonrió. Pero esa noche, había algo diferente en sus ojos. ¿Quieres dar un paseo? Ella asintió, sin darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Las olas rozaban sus pies. La fresca brisa del océano se enredaba en su cabello. De repente, Jason se detuvo. Se volvió hacia ella, con los ojos llenos de amor y sinceridad. Estella. Su corazón se aceleró. Entonces, él se arrodilló sobre una rodilla. Ella jadeó. Jason sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió para revelar un anillo simple pero hermoso. No puedo prometerte una vida de lujo. No puedo volver atrás en el tiempo para borrar el dolor que hemos pasado. Pero te puedo prometer esto. Su voz vaciló un poco, pero su mirada era firme. Te amaré por el resto de mi vida. Te protegeré y nunca más te dejaré ir. Las lágrimas brotaron de los ojos de Estella. ¿Quieres casarte conmigo? Ella lo miró a los ojos de un hombre que había cambiado toda su vida por ella. Esta vez, no dudó. Asintió con la cabeza, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Sí, Jason. Lo haré.
Una sonrisa radiante se dibujó en el rostro de Jason mientras le colocaba el anillo en el dedo. Luego la atrajo hacia sus brazos y la estrechó contra sí. Este no era el final de una trágica historia de amor. Este era el comienzo de algo hermoso. No querían una boda grandiosa y suntuosa. Querían algo sencillo, algo real. Así que, bajo los tonos dorados del sol poniente, junto al mar, intercambiaron sus votos. Estella llevaba un vestido blanco suave y vaporoso. Jason estaba de pie frente a ella, sin poder apartar la mirada de la mujer que amaba más que a nada. Frente a sus amigos más cercanos y a los bondadosos habitantes del pueblo que se habían convertido en su segunda familia, se prometieron, a partir de hoy, yo soy tuyo y tú eres mío. No más miedo, no más pérdida, solo amor. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Jason se inclinó y besó al amor de su vida. Esta vez, no hubo malentendidos, ni dolor, ni desamor, solo amor, completo y eterno. Un año después, un milagro. Un año después de su boda, Estella y Jason dieron la bienvenida a un hermoso bebé, un niño que alguna vez creyeron haber perdido para siempre. Pero la vida les había dado una segunda oportunidad. Mientras Estella acunaba a su hijo, Jason se sentó a su lado, incapaz de contener las lágrimas. Le tomó la mano con delicadeza y le dio un beso suave en la frente y luego en las pequeñas manos de su bebé. Gracias por volver a mi lado. En su pequeña casa junto al mar, vivían una vida sencilla, pero llena de amor. Jason ya no era un cirujano famoso. Estella ya no era una mujer que huía de su pasado. Eran simplemente una familia. Al final, encontraron la paz después de la tormenta. El amor no se trata solo de los momentos dulces. Se trata de paciencia, perseverancia y perdón. La pérdida no tiene por qué ser el final. Puede ser el comienzo de algo nuevo. El tiempo nos enseña lo que realmente importa. Y a veces lo más valiente que podemos hacer es volver a amar, porque el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Incluso después de las noches más oscuras, incluso después de perderlo todo, si dos corazones siguen latiendo el uno por el otro, siempre habrá una segunda oportunidad. Gracias por seguir esta emotiva historia. Si crees que el amor verdadero puede soportar todas las pruebas y a veces comienza de la manera más sencilla, no olvides darle me gusta y compartir esta historia con tus amigos. Para no perderte nunca historias conmovedoras y significativas, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a difundir mensajes de amor y calidez para todos. Apreciemos juntos los bellos momentos de la vida y el amor.